Estamos con Emanuel Bach para presentarle. Bueno, él es pastor de una iglesia evangélica de Cristo Vive en Madrid. También es presidente del Consejo Evangélico de Madrid y es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, es diplomado en magisterio también por la Universidad de Valencia y por último graduado en teología por el Seminario Bautista Español. Sí, como hemos escuchado antes, probablemente a diferencia de la fe católica, las demás confesiones, incluso cristianas, que como la fe evangélica que vamos a expresar, pues requiere, es verdad, en nuestro país de la dedicación de un tiempo para dar a conocer un poquito su realidad. Y por eso yo la primera parte voy a intentar, brevemente al menos, pero situar lo que es la fe evangélica. De hecho, para movernos de una forma práctica, podemos, al menos en el nivel en el que estamos, no sin exquisiteces teológicas, podemos hablar de iglesias evangélicas o de iglesias protestantes como términos sinónimos, ¿vale? Los evangélicos de hoy son los protestantes de hace X años en España, ¿no? Los protestantes, bueno, pues protestantes o evangélicos son términos sinónimos que se pueden utilizar por igual. De hecho, normalmente nosotros hablamos más bien de iglesias evangélicas. Al final lo que ha predominado en nuestro país en este momento no es ni evangélico ni protestante. Ahora somos evangelistas. Y en los medios de comunicación, por más que se intenta explicar que evangelistas hay 4, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el hecho es que se nos sigue llamando evangelistas. Bueno, tampoco vamos a discutir por eso, pero propiamente se trata de iglesias evangélicas. Y además nosotros hablamos más bien, cuando hablamos de iglesia nos referimos a lo que sería la parroquia, ¿vale? Yo soy pastor de una iglesia, no quiere decir de una religión, sino de una iglesia local, de una parroquia. Cuando hablamos de iglesias bautistas, pentecostales, metodistas, no estamos hablando de religiones distintas, ni de cuerpos de iglesia distintos. Hablamos de iglesias evangélicas todas con un mismo tronco común en la teología, con algunos énfasis distintos. Pero esto sucede en la Iglesia Católica también, es decir, que podemos entender claramente lo que cabe esperar del énfasis de un franciscano o de un dominico, porque hay elementos de énfasis, o de carisma si queréis, pero todos son católicos, ¿vale? Entonces, hablamos pues de iglesias evangélicas o protestantes de forma sinónima. Como sabéis, el próximo año, en el 2017, se va a cumplir el 5º centenario del inicio de la Reforma Protestante en Europa. En 1517 es el año en que se da, por señalar el inicio de ese movimiento de Reforma, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, y eso supone el inicio de un movimiento de reforma dentro del ámbito cristiano. Las iglesias evangélicas son iglesias cristianas, comparten con todas las iglesias cristianas, ortodoxos y de otros grupos, compartimos el mismo credo apostólico y los primeros credos de la iglesia. Estamos hablando pues de una realidad poco conocida en España, pero que forma parte de la cristiandad y que como tronco esencial en su teología parte del lema reformado de sola escritura, sola gracia, sola fe, compartido por todas las iglesias evangélicas o protestantes. Es decir, en breve, porque en fin, voy a resumiros 500 años de teología en 15 minutos. La sola escritura lo que viene a decir es que nuestra única autoridad en lo teológico y en lo moral también es la Biblia, entendida como palabra de Dios, a diferencia de otras fuentes de autoridad. La Biblia, además, en la que nosotros batizamos, no lo que a veces se suele decir de la libre interpretación, que si pensáis un poco es un término bastante contradictorio en sí mismo, pero sí el libre examen. Dios habla todos los meses a través de la Biblia, y la Biblia debe estar abierta al libre acceso y al libre examen de todas las personas. No es de extrañar que Lutero traduzca la Biblia al alemán para hacerla accesible
y que buena parte de la labor, diríamos, evangelizadora de las iglesias evangélicas o protestantes pasa por la distribución, poner en mano de las personas el texto bíblico para que cada persona pueda encontrarse con Dios a través de esa lectura. Y es por eso también que, por ejemplo, en España, la presencia, el testimonio de las iglesias evangélicas va asociada a la creación de colegios. Ahora hablaré un poquito más de eso. En cuanto a la sola escritura, la sola gracia, lo que viene a decir es que en nuestro entendimiento del texto bíblico, especialmente del Nuevo Testamento, la actitud de Dios para con los seres humanos es una actitud de amor y de misericordia, donde las cosas, el favor de Dios no se conquista, no se gana, no se merece, sino más bien se recibe. Dios nos agracia, porque a Dios le hemos caído en gracia. Es una expresión teológicamente sospechosa, pero si se estudia es perfectamente ortodoxa. A Dios le hemos caído en gracia. Y a esa gracia de Dios accedemos por medio de la fe, de la aceptación personal de esa disposición generosa de Dios. En el mundo evangélico, protestante, es verdad que hay, por simplificar también, pero hay dos grandes bloques. Lo que se da en llamar las iglesias históricas, la iglesia luterana, la iglesia reformada, la comunión anglicana, iglesias que tienen un formato en buena medida nacional, con una estructura también nacional, con toda una serie de jerarquía. Y luego lo que se da en llamar las iglesias libres. Las iglesias libres son contemporáneas de la reforma de Lutero, es lo que se llama la reforma radical, y son comunidades de creyentes que participan de este tronco teológico de la reforma, son la escritura, son la fe, son la gracia, pero que entienden que precisamente en coherencia con este criterio, los reformadores más reconocidos, Zwinglio, Lutero, Calvino, se están quedando a medio camino. Y entonces ellos dan un paso más. Los énfasis de las iglesias libres, que serían los antepasados, por decir así, de estas iglesias que mencionaba, de, pues eso, pentecostales, bautistas, etc. Los énfasis de estas iglesias son, partiendo del núcleo de la reforma, algunos elementos añadidos. Uno, la separación iglesia-estado, que ni Calvino ni Lutero asumieron con rigor. La separación iglesia-estado. El cristiano será el mejor ciudadano, pero no dependerá del Estado ni buscará su amparo en ningún aspecto, tampoco el económico. El segundo elemento más distintivo es el bautismo de creyentes, a la luz de lo que, de nuevo, encontramos en nuestro entendimiento, al menos del Nuevo Testamento. El bautismo es una expresión de fe personal. A la declaración voluntaria, libre y por tanto responsable de identificación con la fe en Jesucristo, uno lo expresa, lo representa por el bautismo. No bautizamos a los recién nacidos, entendemos que el bautismo es un símbolo público de un sentir personal de identificación con la fe en Jesucristo. El bautismo, pues, de creyentes, no tanto de adultos, que es un concepto un poquito difuso, ¿no?, sino de creyentes. Lo que da, por tanto, en general, un sentido de compromiso también mayor con la vivencia de esa fe. Y por último, la autonomía de la parroquia, de la iglesia local, ¿vale? Hemos llevado así 5 siglos, quiere decir que hemos sobrevivido con muchos defectos y con muchos excesos. Pero este es un principio fundamental en las iglesias libres. Cada comunidad de creyentes, cada comunidad de los bautizados por voluntad propia, se constituyen en comunidad eclesial, y esa comunidad, sin dependencia de otra instancia superior, es quien desarrolla su práctica eclesial, quien elige a su pastor, que es el término que utilizamos nosotros, y quien toma las decisiones propias de la vida de comunidad. Así que las iglesias libres, diríamos, tendrían junto con el tronco básico de la reforma estos elementos de separación iglesia-estado, bautismo de creyentes y autonomía de la iglesia local. Digo esto porque en España
la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, digamos, son herederas son iglesias libres, ¿vale? Hay una cierta presencia de la iglesia luterana, pero probablemente numéricamente sean el 90% de los fieles evangélicos en España pertenecen a iglesias libres. Caso significativo, lamento tomar tanto tiempo, es el de pero merece la pena mencionarlo en este tiempo de informaciones, el de la iglesia de Filadelfia, que seguramente habéis escuchado. La iglesia de Filadelfia, popularmente de los Aleluyas, es una iglesia evangélica, una comunión de iglesias evangélicas de etnia gitana. Hay un porcentaje importante de la población gitana en España que se identifica con la fe evangélica, y que si a veces pasáis delante de los locales y tal, veréis que pone iglesia de Filadelfia. No tiene que ver con Estados Unidos, ¿vale? Ahora hablaremos de eso también, porque esto no es una derivada de los americanos. Es algo mucho más bonito. En el libro del Apocalipsis, algunos recordaréis al menos que hay una serie de mensajes a 7 iglesias de lo que hoy sería básicamente Turquía, ¿no? Esa zona. Una de ellas es la iglesia de Filadelfia. Entonces la población gitana ha tomado como referente esta idea de Filadelfia porque, primero, de las 7 iglesias es la única iglesia a la que Dios no hace ningún reproche. Pero además es una iglesia de la que el texto bíblico dice que, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Y entonces, pues ya sabéis, este es un colectivo pues con una trayectoria de mucha marginalidad, de mucho conflicto, y de alguna forma pues vieron reflejada en esta iglesia que se menciona aquí su nombre, ¿vale? Es una cuestión anecdótica, pero es que, como sucede con otras formas de creencia, pues en nuestro país todavía hay que explicar cosas bastante básicas. Por lo que hace a la presencia del protestantismo en España, solo recordar, también vamos a resumir 5 siglos de historia en 3 minutos. La reforma protestante cala de una forma muy significativa en España en el siglo XVI. No de forma numérica, pero sí con mucha relevancia. Porque la reforma protestante, cuando llega a España, encuentra acogida fundamentalmente en la corte, incluso en algunos cargos de suma relevancia dentro de la propia iglesia y desde luego en la universidad. Los focos protestantes de Sevilla, Valladolid o Alcalá de Henares son muy potentes. Desaparecen con la Inquisición, y salvo españoles que por distintos motivos marchan al exilio y encuentran la fe evangélica fuera de España, hay que esperar a mediados del siglo XIX para que se vuelva a dar presencia evangélica o protestante en España. Quiero decir que, siendo una presencia minoritaria, es una presencia arraigada, y que tiene pues alrededor de 150 años. Hay parroquias evangélicas en Madrid que han cumplido 150 años, y no pocas que han cumplido un centenar de años. Me refiero a parroquias concretas, es decir, locales concretos como una comunidad concreta. Y todavía, como os decía, especialmente en España, con un problema tan tremendo de analfabetismo a mediados y a finales del siglo XIX, es curioso que, por ejemplo, reminiscencias de mi pasado de maestro, Martino Méndez Pelayo, en su Historia de los Heterodoxos, no especialmente afectuoso con los protestantes, sin embargo él recoge algo así como 200 colegios evangélicos protestantes que hay en España. Y es un hecho histórico que mucho antes, incluso en muchos casos antes de levantar una iglesia, un local de cultos, se levanta un colegio, se levanta una escuela. Como además alemanes, ingleses son muchos de los primeros pastores, traen la pedagogía de sus países. En esos momentos hay colegios en España donde se habla de coeducación o psicomotricidad, a finales del XIX, que no se conoce en ningún otro lugar, ¿no? Es una anécdota. García Lorca estudió de niño en un colegio protestante, un colegio evangélico, porque hay una presencia
pues de mucho tiempo. Y todavía en Madrid, ahí junto a la glorieta de Cuatro Caminos, hay un colegio, un edificio imponente, que tiene más de 100 años. Es un colegio concertado, es un colegio evangélico, ¿no? Que en su momento se inició, ya veis, Cuatro Caminos hace 120 años era el fin del mundo, pero que ahí está. Y que tiene que ver con esta idea de que las personas sepan leer, porque la evangelización pasa fundamentalmente con ponerles en sus manos el texto bíblico para que cada uno, libre y responsablemente, pueda acercarse a lo que Dios dice. ¿Qué dice? Antropología, ¿no? Pues para poder entender luego el tema de la muerte, pues que todos los seres humanos, sin distinción de ningún tipo, somos creados a imagen de Dios. Y que nuestro gran error, nuestro pecado, es escoger, desarrollar nuestra vida al margen de nuestro Creador. El pecado, por decirlo así, la alienación de Dios no tiene que ver, en primer lugar, con las cosas malas que hacemos, sino con la decisión de declararnos en rebeldía, ¿no? Es decir, de vivir nuestra vida de espaldas a Dios. Esa separación de Dios acaba siendo nuestra mayor ruina. Y en un sentido profundo entendemos, a través de lo que dice la Biblia, y es que cuando nos separamos de Dios, nos empobrecemos. ¿Se oye ahí al fondo? Sí. ¿Se oye bien? Gracias. Esa separación, que es pérdida en esta vida y echa a perder nuestra eternidad, es Dios mismo quien intenta recomponerlo. Entonces la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la iniciativa que Dios toma en base a su amor, en base a su generosidad de reconciliarnos con Dios. Digamos, la esencia del Evangelio se puede resumir en el texto de Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y a esta iniciativa de Dios, acercándose a nosotros para buscar la reconciliación, respondemos de manera consciente con la aceptación de esta dádiva. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos que ni siquiera la muerte puede impedir que Dios nos quiera. Ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y puesto que además la reconciliación con Dios no es algo que conquistamos, merecemos o ganamos, y de lo que nunca podemos estar del todo seguros, sino que es puro regalo de Dios que recibimos y hacemos nuestro por la fe, podemos establecer certezas. Esto no es meramente Lutero, esto es San Agustín. Lutero es agustino y esa es su herencia. Y la apuesta permanente es que quien es cautivado por el amor desea corresponder en amor, de forma que plantear estas cosas no significa una invitación a la negligencia de vida, al todo vale, cree mucho y peca más. Esa es una visión pues muy superficial. Ahora, lo que sí es cierto es que, dado que la reconciliación con Dios no está fundada en nuestros méritos, en nuestros alardes, sino en la pura gratuidad de Dios, y Dios no cambia, podemos establecer certezas. Como dice el apóstol Pablo, ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de Dios, no puede impedir que nos ame. Por eso, a mí me parece como definitorio un texto que compartimos todos los cristianos, pero que especialmente relevante en este contexto que menciono a propósito de la muerte, es una expresión que utiliza el apóstol Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses, cuando hablando de estas cosas y dirigiéndose a cristianos les dice: estas cosas os escribo para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Voy a intentarlo predicar, pero es decir, la idea es: la muerte, como para todo ser humano, supone la muerte de una persona cercana, y aún la expectativa de su propia muerte supone una conmoción y evidentemente entristece, ¿vale? Que un cristiano no se duela, no sufra o no lo viva con pesar, eso, en fin, menos mal que estéis vosotros, porque eso es patología, vamos, de arriba abajo. Pero es verdad
que es una tristeza, pero no como la de los que carecen de esperanza. Las promesas de Dios en Jesucristo y la gracia de Dios son las que aseguran ciertamente la unión con Dios tras la muerte. Y ese texto que seguro habéis escuchado en alguna ocasión, esa declaración por un lado del apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en la que dice que la muerte es nuestro mayor enemigo. La muerte no es agradable, Dios no nos creó para la muerte, en fin, la muerte es nuestro enemigo, es fea y por tanto repugna a la condición humana. Pero después de reconocer eso, el apóstol Pablo habla de la resurrección de Jesucristo como la garantía de nuestra propia resurrección, el amor de Dios como la garantía de nuestro encuentro con Dios y por tanto la derrota de la muerte, ¿no? En ese texto leo la versión, una versión que pasa por ser hace un tiempo Alfaguara, de hecho la editó, aunque se puede encontrar de cualquier forma, pero es la versión de Casiodoro de Reina, un monje que escapó huyendo de la Inquisición y que en el extranjero preparó esta versión en 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602, con las actualizaciones lógicas del lenguaje. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado de la ley, pero damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta convicción es lo que, en medio de la conmoción de lo que significa una muerte, le da ese otro tono a la tristeza distinto al que carece de esperanza. Aunque celebramos que el texto bíblico recoja el libro de Job y nos permita identificarnos con el sentimiento de estupor, de asombro, de escándalo o de rebeldía ante una realidad que no deja de ser, desde este lado de la eternidad, un misterio. Como este es el principio fundamental, entonces los rituales alrededor de la muerte son muy sencillos, son muy sobrios, pues es el tiempo de acompañamiento en el tanatorio y una ceremonia también sencilla y breve. Y me parece a mí, porque así me lo expresan las personas que a veces, amigos, familiares y tal, que no son evangélicos y comparten ese tiempo, tiene un marcado carácter familiar. Hay un elemento muy familiar. Por el propio concepto de iglesia local, de parroquia, ¿no? Pues si, por ejemplo, en la comunidad de la que yo soy pastor hay unos 250, 300 miembros, es decir, personas bautizadas, además de todos los niños, de los cónyuges, de los amigos que nos visitan, el vínculo, en fin, esto tampoco quiero presentar un cuadro idílico, pero es verdad que el vínculo relacional es muy importante. Y después de 30 años en el ejercicio de esta labor como pastor, o a lo mejor por eso, porque ya sumo muchos años, es prácticamente imposible, me es prácticamente imposible evitar emocionarme en estos momentos. Son las personas con las que convivimos, todos, son mi familia, ¿no? Hablamos de la parroquia como la familia de la fe. Entonces, ese vínculo, sin necesidad de aspavientos ni gestos especiales, pero sí se percibe. En nuestras celebraciones hay ausencia de sacramentos, porque a veces ese sentido que ya hemos escuchado no es exactamente el que tiene, no es un sentido ni mucho menos mágico, pero a veces es lo que las personas perciben, ¿no? Como un gesto que en sí mismo produce algo. En nuestro caso entendemos que los gestos son y los llena de contenido la persona enteramente, y por eso también no es el tiempo de elementos de intercesión. Nosotros entendemos, a la luz de nuestra comprensión del Nuevo Testamento, que la vida que cada uno vive es el tiempo que uno tiene para
esa reconciliación con Dios, para la que es libre y de la que es responsable. Y una vez el tiempo de la vida ha terminado, cada uno de nosotros pues debe, entendemos, presentarse delante de Dios y ser responsable de sus propias decisiones. Lo que no ha sucedido en la vida, entendemos, nosotros no vamos a poderlo ni siquiera matizar de este lado de la eternidad. Las ceremonias tienen algunas lecturas bíblicas, algunos cánticos, algunas oraciones, y todas lo que afirman es la convicción y la certeza del encuentro, de la acogida amorosa de Dios para la persona que marchó confiada por su fe en Jesucristo. No es un momento para hacer fiesta, no es un momento para, en fin, hacer bromas, pero el intento es que prevalece la esperanza por encima de cualquier otro elemento. La opción de enterrar o de incinerar es una opción personal, así como la donación de órganos, porque hay un sentido de respeto al cuerpo. No solo tenemos un cuerpo, somos cuerpo, pero a la vez también no de sacralización del cuerpo. Y es una cuestión personal el modo en que esto se aborda. Y por último, en términos de acompañamiento, pues en buena medida vosotros, en fin, sabéis más, ¿no? Como decía con vuestra compañera, yo creo que el primer criterio, del tiempo que colaboré en un comité de bioética aquí en Madrid, lo que aprendí a saber de los 4 principios básicos de la bioética, el primero, no hacer daño. Nosotros somos mucho más filósofos de lo que nos pensamos, entonces esto del logo lo llevamos en vena. Es decir, las cosas se arreglan hablando, hay que decir cosas, siempre hay que decir algo. Y en general el silencio casi parece que nos incomoda, ¿no? Y el tiempo del acompañamiento, menos a lo de mi experiencia, es el peor tiempo para darle al logos, ¿vale? Mejor a la escucha. Es decir, yo creo que la primera cosa, a veces con la mejor voluntad se dicen cosas muy ofensivas. Con la mejor voluntad se hace mucho daño. Y aparte de que algunas aberraciones teológicas por donde cogerlas al puro sentido común, ¿no? Entonces no es el momento de, pues Dios le necesita más que tú, a Dios le hace más falta que a ti, si es un niño pues es un angelito que va a estar bien. Eso es vamos a ver, yo teológicamente tengo mi opinión, pero vamos, eso humanamente es una salvajada, es una atrocidad. Entonces el acompañamiento requiere de mucho sentido común y por tanto de un profundo respeto por la persona. Por callar no nos vamos a equivocar nunca. Entonces, y quizás si hay un elemento ahí al que apelar es, pues, tu marido, tu esposa, no sé qué, si no le conocemos, ¿no? Pero bueno, era creyente. Porque si era creyente, en esta perspectiva desde las iglesias evangélicas, entonces hay lugar para el consuelo y para la esperanza. Es decir, no hay incertidumbre, no hay un vacío. La propia mención de esto a la persona que nos escucha le va a ayudar. No hace falta que a continuación le recordemos todos los versículos de la Biblia, pero no es el momento, ni que le demos una homilía, que no es el momento, pero si podemos proyectar la realidad sufriente a ese elemento que también le acompaña de la certeza, ¿no? Esa expresión de Jesús al ladrón en la cruz, ¿no? De cierto te digo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Si podemos traer a la memoria de la persona en duelo esta certidumbre, ese es un elemento que por sí solo activa muchas cosas, no es suficiente, ¿vale? Pero sí es un elemento que puede ayudar. Y yo casi lo voy a dejar aquí, y si hay algunas preguntas, pues quizás es más interesante. También, pues voy a poder acompañarnos un tiempo, si hay alguna cosita más concreta, pues también después de las sesiones las podemos ver. Pues darle las gracias a Manuel por la intervención, ha sido muy interesante y realmente pues, nos permite ese acercamiento, ¿no? a las iglesias evangélicas y poder unificar, ¿no? la visión tanto desde la parte más religiosa como de la psicología que a veces pues, realmente es importante y ese es el objetivo que buscábamos con las jornadas. Bueno, tenemos preguntas por lo que están aquí.
nos preguntan que cuál es la actitud de la Iglesia evangélica ante el suicidio y cómo es el manejo del cuerpo en general. A ver, no voy a, digamos, interferir, ¿no? La pregunta responde al diferente trato que han tenido los suicidas en el pasado, digamos, ¿cómo se llama? En el ofrecimiento de los sacramentos, ¿no? En el contexto católico. Entonces, hay muchos lugares, lamentablemente, en el pasado, felizmente ya no están, pero hasta hace no tanto, si recordáis, Jiménez Lozano hizo un estudio, un libro sobre los cementerios, ¿no? La realidad de los cementerios en España, en la que en muchos lugares, fuera del campo santo, hacia al otro lado del muro, se abría un espacio, a veces con cierto decoro, a veces sin ninguno, donde paraban los restos de quienes no habían recibido los sacramentos. Eran suicidas, eran extranjeros, protestantes, y así. Eso ya lo hemos escuchado, eso no es un conflicto en el contexto católico, tampoco lo es en el contexto evangélico, ¿no? Yo creo que lo que se entiende sobre todo es que una persona que llega a esa situación, o llega a una situación personal de absoluto, una situación realmente traumática en el interior, con lo cual no vamos a añadir perjuicio ni para la persona ni para el entorno familiar. Entonces, en fin, desde la Iglesia, ahora en un sentido general, y luego desde el punto de vista cristiano, cualquier confesión cristiana, tenemos que ayudar, ¿no?, a aliviar el sufrimiento, no ser un elemento más de carga. Cuanto al cuerpo, ya lo he mencionado. Cuanto al cuerpo de los difuntos, más problema tenemos con el cuerpo de los vivos, pero con el cuerpo de los difuntos el tratamiento respetuoso. Pero aunque es verdad que arrastramos toda la teología cristiana una sombra platónica, es decir, pagana, que seguro habéis escuchado una vez en alguna homilía o en un púlpito evangélico, si habéis ido, pues esto de que el cuerpo es la cárcel del alma y ahora por fin el alma vuela libre. Bueno, eso no es cristianismo, eso es Platón en estado puro, y que somos mucho más filósofos de lo que nos pensamos. Eso no es cristianismo. El concepto hebreo de la persona es como un ser íntegro, donde efectivamente, si queremos usar esa expresión clásica de espíritu, cuerpo y alma, son una unidad, ¿no? Entonces, el cuerpo no es ese capullo de seda que queda donde tal y entonces la mariposa vuela, pues eso es muy bonito, pero eso no es lo que dice la teología bíblica. Entonces el cuerpo forma parte de la persona. Creemos en la resurrección del cuerpo, creemos en la presencia de la persona delante de Dios desde el momento de su partida, y por tanto al cuerpo lo que resta es darle un tratamiento digno, respetuoso, ajustado al sentir de los propios interesados, y poco más. Preguntan también, debido al gran número de creyentes evangélicos que hay en la etnia gitana, si hay alguna particularidad con ellos en lo que es la expresión al duelo. Evidentemente, pero eso, agradezco que me hagas esta pregunta, porque eso tiene mucho más que ver con elementos de la propia cultura que no de la teología, ¿vale? Y bueno, como siempre sucede, ¿no? La teología es un elemento fundamental, pero al final la cultura donde la teología cae, de alguna forma lo impregna también. Entonces, teológicamente, las iglesias de Filadelfia, ¿no?, la iglesia gitana, teológicamente participa del mismo tronco que las demás iglesias evangélicas, pero en su expresión cúltica. Quienes viven encima de un local de cultos de los gitanos, no tengo que explicarles lo que eso significa, en su expresión cúltica, en su forma de alabanza, en un montón de elementos, y en su expresión de los sentimientos, evidentemente, son absolutamente peculiares. Bueno, hay que conocer esa cultura, pero no es algo que encontraremos en la Biblia, no depende de la teología, sino de su forma cultural, ¿no? Por cierto, deciros,
Hay estudios, sobre todo la Junta de Andalucía los ha hecho al margen del contexto religioso. Hay estudios acerca de lo que ha sido el impacto, yo no digo de la Iglesia evangélica, del impacto del Evangelio en la población gitana en España, como el grado en que eso ha reducido impresionantemente todo el tema de la drogadicción en el ámbito gitano o el del analfabetismo, que es objetivamente impactante, junto con otros elementos que todavía son por trabajar, ¿no? Pero ya digo, tienen mucho más que ver con las formas culturales que no con la teología evangélica. Todo eso es. Sí, ha habido muchas preguntas. Yo lo del café también lo decía egoístamente, pero venga, vamos. Bueno, cogemos 5 minutitos más. Nos plantea una situación en la que una de las personas, por ejemplo la esposa, es evangélica, mientras que el marido en este caso no lo es y es quien fallece. ¿Cómo se elaboraría o cómo se trabajaría en este caso la certeza y la esperanza? Si la hay. Pues regular. Quiero decir, porque aquí sí que no hay dudas, no es tanto por el hecho del bautismo tal, sino por la expresión personal de la persona, es decir, de cada cual. Una persona que no solo no ha hecho una confesión de identificación personal, sino que claramente la ha hecho en contra, entonces lo que no vamos a hacer es buscar falsos consuelos, que además en el contexto evangélico de una persona que es creyente tampoco se lo puedes contar. Pero como al mismo tiempo es imposible llegar al fondo de las personas, tampoco sabemos bien, esto no es paños calientes, pero no sabemos muy bien qué es lo que la persona rechaza. Rechaza la fe, rechaza la iglesia, rechaza una experiencia personal, rechaza el comportamiento de su esposa, que dice que es muy cristiana pero que luego no sé qué. Entonces, y como no sabemos lo que sucede en el interior de la persona, entonces en ese tipo de situaciones lo que yo digo es que pues encomendamos a esa persona al favor y a la misericordia de Dios, sin que eso signifique decir nada en el sentido ¿no? del dictamen, yo no soy quien. Y a continuación nos centramos en la propia persona. Y por supuesto, en un caso de una persona que fallece, que es evangélica, y parte de la familia no lo es, nosotros, yo desde luego siempre doy un paso atrás. Es decir, que la iniciativa sobre cómo se va a gestionar eso corresponde a la familia. Una pregunta muy concreta es sobre el vínculo relacional. Plantean si el vínculo es entre el fallecido y la familia o bien es hacia la comunidad. Sí, hablaba de la comunidad. En parte por las dimensiones de las comunidades, ¿no? Cuando hablamos de comunidad hablamos de personas identificadas voluntariamente por el bautismo. A lo mejor hay en España una comunidad así de 300 personas, es importante, aunque las hay mayores, ¿no? Entonces, aunque alrededor está toda la familia, pues lo cierto es que la dinámica de la comunidad es de pasar mucho tiempo juntos. Entonces, pues comemos, tal, tenemos acto, entonces eso genera una relación más cercana. Bueno, y por último hay varias preguntas que hacen referencia a lo que es el ritual, tanto previo de cara al fallecimiento como posterior, si puede detallar un poquito más cuáles son esos rituales hablábamos de ceremonias y demás. Cuando la persona fallece, normalmente en el hospital, es probable que el pastor esté con la familia, el pastor de su comunidad, ¿vale? Aunque hay un servicio de capellanías ahora mismo en los hospitales, la Comunidad de Madrid, pero lo habitual, lo que se espera no es que haya un pastor, sino que esté su pastor. Entonces, pues es común, al margen de la hora de la noche o de lo que sea, pues que con la familia esté el pastor. El cuerpo es llevado a los elementos, las gestiones que hay que hacer, y entonces lo que hay es un tiempo de acompañamiento con la familia, es un tiempo, como os decía, pues hombre, no es un tiempo para hablar mucho, las cosas ya se han dicho antes, pero el hecho de estar cerca, eso es importante. Suele haber algún amigo cercano también que está allí, estamos. Y un tiempo después pasaremos al tanatorio, el cuerpo está, pues como ocurre normalmente, el cuerpo a veces está expuesto,
a veces la familia prefiere que no lo esté, y es un tiempo pues para acompañar, para hacer sentir, lo hemos escuchado en la primera intervención, ¿no? La presencia de un grupo de personas que no necesitan decir nada, pero que con su presencia pues testifican de una corriente de afecto que es muy real y que todos somos sensibles a eso. Antes de salir de allí habrá un pequeño acto en el que pues habrá unas lecturas de la Biblia que reafirman este principio, algún cántico. Las señoras evangélicas cantar, pues eso es muy común, que abunde la misma idea. Y procuramos que en el cementerio, sobre todo en Madrid, en otros sitios pues las cosas no son todavía tan mecanizadas, pero bueno, en Madrid ya sabéis, llega nicho, ponen allí los operarios, hoy con un poquito más de gusto, más de cortesía. Hace unos pocos años aquello, la verdad es que era, en fin, bochornoso, allí un operario estaba barriendo, el otro no sé qué, aquel le pegaba gritos, tráeme no sé cómo, el cemento, ven. Yo creo que eso felizmente ya hemos ido mejorando. Es un momento muy desolador. Parece que al final, a pesar de todo lo que se diga y se exprese, pues el quien vence de la muerte, y ahí está, y se acaba, y la lápida se pone, y la silicona, y se acabó. Entonces procuramos esperar a que eso haya terminado, y cuando ya los operarios se van, pues entonces queremos reafirmar todavía el poder de la vida sobre la muerte, y con los que están presentes, pues también muy brevemente. Leemos algunos versículos de la Biblia, y tenemos pues una oración, algo que nos permita marchar de allí, no con esa imagen que a veces es solo estética, pero es desoladora, de derrota total, ¿no? Más bien hacer prevalecer